Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder comunicarnos y comunicarles también la palabra de Dios. Gracias por este tiempo. Tengamos un tiempo de oración. Oramos. Padre amado, te damos gracias. Nos dirigimos al trono de tu gracia para que tú nos enseñes, Señor. Nos lleves a poder fortalecernos en el conocimiento de tu palabra, de tu persona, en conocer tu voluntad, Señor. En conocernos a nosotros también, en qué estado espiritual nos encontramos y qué es lo que podemos hacer para ir mejorando ciertas cosas que son débiles todavía en nosotros, deficientes, podamos fortalecerlos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que continúa la obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, abrimos ahí en Primera de Juan capítulo 2. Queremos hacer una lectura al iniciar este día. Dice en Juan capítulo 2, en Primera de Juan capítulo 2, versos 7 al 14. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, una de las cosas que aprendemos es acerca del amor. Ciertamente el amor de Dios hacia nosotros, cuánto nos ha amado Él, y a tal punto que ha dado a su Hijo en rescate por nosotros. Dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero también aprendemos que debemos de amar al prójimo, ¿sí? Amar a nuestros hermanos. Nos escribe Juan hablándonos del mandamiento. Dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra de Dios que habéis oído desde el principio. El mandamiento de amar a nuestro prójimo realmente no es un mandamiento nuevo, es antiguo, ¿no? Podemos decir antiguo porque lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando vamos a
Levíticos 19:18, dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es nuevo en razón de que Jesús le da una nueva forma, lo interpreta correctamente, ¿no? Y dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y Jesús se pone como ejemplo de ese nuevo mandamiento. Él, siendo nuestro hermano, dice que nosotros debemos de amarnos como Él. Si nosotros podemos preguntarnos cuál es el punto, cuál es la señal, o cuál nos indica hasta dónde es nuestro amor hacia el prójimo. Y Jesús se pone como ejemplo de ese amor. Y Él dice: como yo es amado, como nos ha amado Él, al punto de dar su vida. Y dice que Dios nos amó aunque éramos enemigos de Él, a tal punto que dio su Hijo por nosotros. Y así debería ser nuestro amor por los hermanos, aún al punto de dar la vida por nuestros hermanos. Dice que también un mandamiento nuevo doy, dice: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y que también es lo que nos distingue, ¿no?, de esa nueva manera de vivir, de ese nuevo destino que teníamos, de ese antiguo estado en el que nos encontrábamos, referente al nuevo estado que es ya en Cristo Jesús. Dice que somos sus discípulos. La marca realmente va a ser el amor entre nosotros, el amor entre los hermanos. ¿Cuánto amamos al hermano, a la hermana? ¿Cómo se trata? No se trata de ser solamente respetuoso con el prójimo. A veces decimos: ya te respeto lo que piensas, respeto lo que haces, respeto tu forma de vivir. No, sino de expresarlo mediante el servicio, que seamos personas entregadas a ellos. No solo respetarlo por su condición, por su estado, por su tiempo, sino entregarnos y estar dispuestos a servirlo. Claro, le servimos con lo que Dios nos ha dado, las habilidades, los talentos, los dones, ¿no? En Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice: nuestra vida, una entrega realmente, ¿no?, que va más allá de los amigos y aún a los enemigos, y aún más allá, dice, aquellos que nos persiguen. Cuando leemos en Mateo 5, 43 al 48, dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
oíste que fue dicho. Y Jesús nos enseña, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios es diferente. Dice el Señor que hay que amar a vuestros enemigos, ¿sí? Bendecid a los que os maldicen. Hablad bien de los que hablan mal de nosotros, de los que nos injurian, nos calumnian, ¿no? No le vamos a pagar con la misma moneda. Dice, haced bien a los que os aborrecen, a aquellos que nos rechacen. Y si en algún momento tenemos que hacer el bien a ellos, se encuentran en necesidad, dice, hay que hacerlo, ¿sí? Y también dice, orad por los que os ultrajan y persiguen. No para que Dios los destruya, no para que Dios los lleve, digamos, a una condición negativa, sino orar por ellos, ¿sí? Ellos también tienen necesidades. A ellos también les va mal en sus negocios, sus asuntos familiares. También tienen momentos difíciles por los cuales hay que orar. Son afectados en su salud. Un familiar cae en desgracia y hay que orar. Y dice, ultrajan y os persiguen. Tratan mal. Pueden, inclusive, buscarnos o buscar al cristiano, atentar contra la vida del cristiano. Entonces dice, hay que hacerles bien, hay que orar por ellos. Para nosotros es fácil orar por los que nos aman, orar por los que a los cuales les caemos bien, orar por el hermano, la hermana que se encuentra en desgracia. Ciertamente hay que hacerlo. Somos enseñados así. Pero más dice, orar por aquellos que nos causan daño. Orar por nuestros enemigos, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque esto es lo que hace la diferencia. Si el mundo pisotea a sus enemigos, busca que destruirlos, que afectarlos, es algo que el cristiano no puede hacer. No debe hacer. ¿Por qué? Porque esto realmente es la diferencia entre un hijo de Dios, un hijo del diablo. Si decimos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ha adoptado como sus hijos al aceptar a Jesucristo, aceptar el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, de haber sido perdonado de nuestro pecado, ¿por qué hemos de conducirnos como antes, buscando el mal de nuestros enemigos? Dice, esta es la marca, amarlos a ellos, hacer el bien a ellos, orar por ellos. Si nosotros hacemos, ¿no? El Señor Jesucristo dice, con los que nos aman es fácil, con los hermanos es fácil la cosa, ¿sí? Pero dice que hay que apuntar a la perfección, apuntar al modelo que tenemos, que es Jesucristo, conocer más a nuestro Padre y ser como Él. Él es perfecto. Apuntemos entonces a la perfección en nuestra vida. Y más allá de lo que el mundo sin Cristo hace respecto a su prójimo, ¿sí? Y el amor, como lo decía, es la marca que distingue a la iglesia. Es realmente lo que dice que estamos en la luz, ¿no? No puede ser el crecimiento, no puede darse el crecimiento espiritual si nosotros odiamos a los demás, ¿sí? No podemos hablar de que hemos avanzado en la vida cristiana,
que conocemos más a Dios, que conocemos más a Jesucristo, más acerca de su voluntad, que han pasado los años y ya somos personas que hemos crecido, que hemos madurado en nuestra fe. No podemos decir eso si odiamos a los demás, si aborrecemos a los demás. Si nosotros estamos creciendo en nuestra relación con Dios, esto también va a llevarnos a crecer en relación con los demás. Pues si amamos a Dios más y más, entonces así es como nosotros también vamos a comportarnos en relación a nuestro prójimo, ¿sí? Amarlos cada día más. Y aunque ellos nos rechacen, aunque ellos nos odien, dice, vamos a amarlos, vamos a procurar su bien, vamos a estar orando por ellos. Dice Juan 2, 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si nosotros decimos que estamos en el Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿no? El que me sigue, dice, no andará en las tinieblas. Entonces, si estamos en Él, dice, no debemos de aborrecer a nuestros hermanos. Si hay un aborrecimiento, un rechazo, un odio a nuestros hermanos, dice, todavía estamos en tinieblas. Todavía la luz que es Dios, que es Jesucristo, todavía no ha disipado las tinieblas en nuestra vida, ¿sí? Todavía andamos en tinieblas y ciertamente no sabemos a dónde vamos. Las tinieblas, como dice ahí, nos han cegado los ojos. El estado en el cual nos encontramos, todavía permanecemos en tinieblas, estamos cegados, estamos ciegos todavía. Ciertamente hay hermanos, hay cristianos, existen personas en las cuales no nos agradan, ¿sí? No nos agradan sus procederes, ¿no? Su conducta. No nos agradan sus formas de pensar o en lo que ellos piensan, que es diferente a la palabra de Dios, ¿sí? No pueden ser todos agradables a nosotros, ¿sí? Va a haber eso, se trata de eso, pero eso no significa que no somos cristianos, ¿sí? Siempre habrá personas que no nos agradan como las otras. Hay personas que nos agradan, que es placentero, pero aquellos que no nos agradan, no buscamos que destruirlos. No buscamos que les vaya mal. Oramos por ellos, ¿sí? Dios sigue haciendo su obra. Un texto conocido nos dice que aquel que empezó la buena obra en nuestra vida, hemos venido por la fe en Jesucristo a ser hijos de Dios y Él empezó esa obra en nuestra vida y Él la va a terminar. Entonces, cierta conducta, cierto comportamiento no es agradable a nosotros, pero confiamos en que Dios va a continuar su obra, ¿sí? No los rechacemos, los amamos, debemos de amarlo, ¿sí? Recuerde que es un mandamiento nuevo, debemos amarlos, ¿sí? Dios va a culminar la obra en sus vidas, ¿sí? Y decimos que este amor que ha sido derramado en nosotros
no es un sentimiento, ¿sí? Pobrecito decimos, que me da pena. Pues de pena lo hago. No es de pena, es una elección. Nosotros podemos decidir amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos ultrajan, orar por aquellos hombres, aquellas mujeres, ¿sí? Podemos hacer una elección, podemos interesarnos en estas personas, ¿sí? Tienen sus problemas, tienen sus inconvenientes para venir al Señor. Podemos preocuparnos por ellas, respetándoles, ¿sí? No viéndolo como pobrecitos, sino con todo respeto, ir, buscar, que favorecerlos si están en necesidades. Sintamos o no afecto por ellas, ¿sí? Que hay un apego, no, posiblemente no, pero tenemos que amarlos, ¿sí? Tenemos que buscar su bien. Como dice, el amar a unas personas es acción, ¿sí? Podemos hacer algo por ellos, ¿sí? Desde llevarles el Evangelio, que es una necesidad en su vida, como otras necesidades que ellos tengan, ¿sí? Y a veces eso nos hace difícil, pero tenemos algo de nuestro lado. Si Dios nos ha dado este mandamiento, es porque es posible llevarlo a cabo. Es posible obedecerle, ¿sí? Y confiamos en que Dios de alguna manera nos va a ayudar a que ese amor sea expresado, ¿sí? Y este amor debe manifestarse en las diferentes etapas de nuestra vida. Que pensamos pasar las etapas de nuestra vida como cristianos, digamos, favorablemente, positivamente, sí. Desde que aceptamos a Jesucristo hasta que Él venga. Y aun cuando hay etapas difíciles, ¿no? Hay etapas de inmadurez y esperamos pasarlas, pero el amor en toda nuestra vida ha de manifestarse, ¿sí? Ese amor abnegado, ese amor de una entrega, así como Cristo nos ha amado. En la medida que pase el tiempo y vayamos creciendo en nuestra relación con Dios, también crezcamos en nuestra relación con los demás. 1 Juan 2:14 dice: os escribo a vosotros porque vuestros hijitos, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y algo que encontramos acá es referente a la palabra hijitos, ¿sí? Que originalmente es tecnia y se refiere a niños recién nacidos, ¿sí? Y entonces podemos decir, ¿sí?, que es la referencia a todos los creyentes. No importa cuántos años, no importa su madurez, se refiere a todos los creyentes. ¿En qué está basado? De que somos creyentes, en que Jesús ha muerto, hemos creído en el Evangelio, en las buenas noticias.
Jesús que ha muerto por nuestros pecados. Él dio su vida para nosotros vivir, nosotros ser perdonados. Como dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales han sido perdonados, y Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y entonces eso es importante, ¿no? En eso está la base para nuestra vida. Entonces, también hay que destacar que algunos creyentes permanecen en la relación de pequeñitos. Si es cierto que esta palabra, tecnia, dice, se refiere a un nacido, pero al pasar el tiempo vamos creciendo, ¿no? Vamos desarrollándonos espiritualmente, vamos conociendo más a Jesucristo, conociendo más a Dios, conociendo acerca de su voluntad y haciendo su voluntad. Pero somos conscientes de que algunos de esos creyentes, dice, se han quedado, ¿sí? Se han quedado en la condición de niños pequeños, nunca salen de ese estado. Esto es algo que no no nos esperábamos, ¿no? La inmadurez. Y decimos, parece que recién ha aceptado a Jesucristo, parece que recién, ¿no? Pero no, han pasado ya tiempo y permanecen en ese estado. En 1 Juan 2:13 dice, os escribo vosotros, Padre, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros porque habéis conocido al Padre. Los padres en este versículo son aquellos creyentes que han conocido al Señor Jesús. Por muchos años han crecido y han madurado. Podemos decir de hermanos que han crecido, ¿sí? Que ya, como decía Pedro, ya no son niños espirituales, ya consumen, como dice, la carne, lo sólido, ¿no? Ya no están en las cosas básicas de la vida cristiana. Ya han aprendido a orar, a comunicar, a congregarse, a sostener al pueblo de Dios económicamente, ¿sí? Ya no podemos hablar de empujarlos, vamos a decir, a que hagan las cosas básicas en la vida cristiana, ¿no? Sino ya van más allá, van en el conocimiento de la palabra de Dios, el poder enseñar, el poder explicar unos textos, entender unos textos. Entonces ya han crecido, han madurado también, y como dice la palabra de Dios, expresan su amor, el amor como marca distintiva de que son hijos de Dios. El amor no solo a los que le aman, ¿sí? Son personas que permanecen en la fe a pesar de las cosas contrarias, de las tribulaciones. Para este tiempo, a pesar de que los enemigos de la fe propongan leyes contrarias a la proclamación de nuestra fe, a la proclamación de la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, son hombres que van contra todo ello. Dice, más importante es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. No temen encontrarse en falta con los hombres, con las leyes humanas, ¿sí? Son personas que han confiado en el Señor,
han crecido en cuanto a sus dones, a reconocerlos, a desarrollarlos y a ponerlos en ejercicio en favor del pueblo de Dios. ¿Sí? Pero también observamos algo más en el versículo 13. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Sí? Dice, los jóvenes que aquí fueron mencionados no tienen la madurez de los padres, es decir, que no tienen la experiencia de ellos, ¿no? La experiencia acumulada por los padres, podemos verlo a través de todas las dificultades que han tenido. Los padres han aprendido a confiar en el Señor en los momentos de escasez económica, en los momentos donde la salud es afectada, en los momentos donde pierden, ¿no? Digamos, familiares, han sido perseguidos muchas veces, encarcelados, y han visto la muerte de sus seres queridos a causa de la fe. Entonces, han pasado circunstancias muy difíciles, ¿no? Pero estos jóvenes a los cuales se refiere acá no han tenido esa experiencia, pero ellos han vencido, han aprendido el secreto, ¿no? Para vencer al enemigo. La sangre de Jesucristo, ¿sí?, que ha bañado sus vidas, que le ha limpiado de sus pecados. Ellos pueden confiar en Jesucristo para esos momentos difíciles. Han aprendido a vivir para Dios, ¿no? Cuando se es joven, uno dice, sirve al Señor, aprende su palabra, quiere estar con los hermanos, se pierde a veces la noción del tiempo, ¿no? Va a los hermanos, está en comunión con los hermanos, está en sus hogares, está celebrando los cumpleaños, compartiendo con ellos, aprendiendo de ellos también, ¿no? Aprendiendo a cómo lo acogen los hermanos mayores en sus hogares, cómo comparte con ellos. Está aprendiendo, y todo, dice, porque Cristo ha obrado en sus vidas. Han aprendido a vivir para Dios. Están dispuestos a ese trabajo. A veces se requiere limpieza, se requiere armar algo, ¿no? Como carpas, trabajo en el templo, construcción. En esos momentos están presentes estos jóvenes, y a ellos se les ha escrito, ¿no? Dice, han aprendido a vivir para Dios. Aún considerando las cosas que rodean a la juventud, a veces se piensa que para los jóvenes es fácil, o para los adultos es fácil, pero cada etapa de la vida trae sus problemas, trae sus inconvenientes, sus luchas. Depende de cuánto confiamos en el Señor, en su palabra, en la guía del Espíritu para salir airosos, ¿no? Entonces, son jóvenes que han aprendido a pesar de las circunstancias que les rodean, ¿no? Algunos jóvenes dicen, no, somos jóvenes, no podemos vivir. Como a alguien le dijeron, ¿no? ¿A cuántos años has aceptado a Jesucristo? ¿A los cuántos años has iniciado el camino de la fe en Jesucristo?
Y dice, cuando tenía 39, cerca de los 40 años, entonces la joven le dice, entonces déjame, hermana, todavía disfrutar de mi juventud. Pero es en la juventud donde se tienen las fuerzas y realmente sí se puede vivir. Algunos jóvenes dicen que no entiende cómo es la juventud, todas las tentaciones que se tienen en la juventud, ya sea en el colegio, en la universidad, en el centro de trabajo, los compañeros, ¿no? Pero también tenemos testimonio de jóvenes que en el colegio, en el tiempo de colegio, imitaban a sus compañeros, ¿sí? Y aunque le decían pues evangélicos o aleluyas, ellos lo hacían. En su juventud ella decía, no, paso a las bebidas, paso al cigarro. Podían decir, podían hacer frente a estas cosas, ¿sí? Podían decir, paso, ¿no? Pero hay testimonios también de jóvenes en las universidades en los peores momentos de nuestro país, ¿sí? Donde fueron invitados a formar parte de estos grupos, ¿sí? Pero ellos vieron que tenían un Señor a quien servir. Y cuando le preguntaron, ¿quién es ese Señor? Jesucristo. Y entonces su tiempo en la universidad fue respetada. Son respetados. Sí. Pero por su continuidad, por su fortaleza, por decir que eran cristianos y vivir como cristianos, ¿sí? Entonces, no es que no puedan, sí pueden. Aprenden a vivir la vida cristiana en circunstancias adversas, ¿sí? Aprenden a vivir para Dios. No es difícil, ¿sí? Es posible, ¿sí? También vemos ahí, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. El término hijitos en este caso proviene de una palabra paidía, que se refiere a pequeños inmaduros, ¿sí? Solo saben que son hijos de Dios, pero esto es todo lo que saben. Soy cristiano, soy un hijo, soy una hija, Cristo viene, me ha perdonado, pero nada más, ¿sí? Como que la parte inicial, la parte bonita, la parte que nos hace feliz, ¿no? Y ahí se han quedado, ¿sí? Algunos de ellos todavía, que eso es todo lo que deben de saber o tienen que saber. No indagan más en la Biblia, ¿no? Le dieron las buenas noticias, le dieron el Evangelio y ellos ya están conformes con todo ello, ¿sí? Y piensa que eso es suficiente. Como algunos dicen, creo en Dios y es suficiente, ¿no? No es necesario, o creen que no es necesario congregarse, creen que no es necesario avanzar más en la vida cristiana, ¿sí? Relacionarse con el pueblo de Dios, relacionarse con Dios a través de su palabra, ¿sí? Proclamar el Evangelio o anunciar su fe a otros que tanto lo necesitan, ¿sí? Y muchos de los cristianos entran en esta
clasificación, ¿sí? Niños inmaduros, ¿sí? Todavía podemos pensar, podemos creer que ellos piensan, ¿sí?, que la iglesia es una guardería infantil. A ese punto llegamos. Que asisten al templo, sí, pero hay inmadurez. No han crecido. Se han quedado en ser niños, que es algo que no esperamos. Decimos fenómenos espirituales, ¿sí? Han pasado ¿cuántos años? ¿10, 20, 30, 40? Como un esposo refiriéndose a su esposa dijo, no cambia todavía. Y podemos hablar de unos 40 años más o menos en la fe. Sigue siendo la misma. No podemos ser el mismo de cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Al pasar los años tiene que haber una madurez. Todavía tenemos enconos con otros creyentes. Todavía menospreciamos a otros, ¿sí? No nos juntamos como decían con gentes o con la chusma, pero esa chusma es nuestro hermano, nuestra hermana, ¿sí? Todavía hay un desprecio por ciertos hermanos inmaduros en la fe, niños en la fe, ¿sí? Parece que no hubiese un crecimiento espiritual en tales personas. Leemos en 1 Juan 2:14, os he escrito vosotros, Padre, porque habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno, ¿sí? Al maligno. ¿Cómo llega uno a conocer a alguien? ¿Cómo es que conocemos a alguien? ¿Cómo es que avanzamos en ese conocimiento? Cuanto más tiempo pasamos con esa persona, cuanto vivimos con esa persona día tras día, ¿sí? En la relación matrimonial se da algo que nos produce risa, ¿sí? Y es que los hijos llegan a aprovecharse, ¿no? A veces van a mamá, le piden algo y ven que mamá es asequible y que mamá cede, entonces a ella van a ir. Ese va a ser su punto. Si es papá, lo hacen. Pero si los padres piensan igual, entonces cuando uno de ellos dice, dile a tu papá o dile a tu mamá, dice, ¿para qué dicen, no? Si ya sabemos que piensa igual. Porque ellos viven con nosotros. Papá y mamá también ya, como viven tantos años juntos, se conocen. Saben cuál es el pensamiento de uno. Y si decimos dile a papá o dile a mamá es porque sabemos la respuesta que ellos van a obtener, ¿sí? Porque nos conocemos como matrimonio, como esposos, ¿sí? Y eso no es porque tenemos una mente prodigiosa, sino por el tiempo que pasamos juntos, que vivimos juntos. Sabemos ya cómo piensa uno del otro, ¿no? Entonces, es difícil a veces para los hijos, ¿no? No sacan provecho de
esa relación, de ese matrimonio. Hemos aprendido a no contradecirnos, ¿no? Nos conocemos realmente. Y dice, lo conocemos en medida que pasamos o vivimos día tras día, ¿no? ¿Cómo conocer al Señor Jesucristo? No es como los apóstoles que tuvieron el privilegio de estar con el Señor, de verlo, como dice, cara a cara, ¿no? De estar presente ahí, en por lo menos 3 años de vivir con el Señor Jesucristo, de escucharlo, de saber, de aprender de Él, de saber cómo pensaba, saber qué hacía, ver lo que hacía, ¿no? Pero tenemos el privilegio de que la palabra de Dios esté en nuestra mano y a través de ella podemos conocerle al Señor Jesucristo, ¿sí? La palabra de Dios, en ella realmente se nos revela el Señor Jesucristo. Dice la palabra que el libro de, vemos acá, de Hebreos, dice que el Señor habló de diferentes maneras, pero que en este último tiempo nos ha hablado por medio de Jesucristo, y eso ha quedado registrado, ¿no? Y entonces podemos conocerlo al Señor Jesucristo a través de la palabra, ¿no? De cuánto tiempo nosotros pasamos en ella, de cuánto le dedicamos, ahí se nos revela, ¿sí? Algunos piensan que es por asistir a un estudio bíblico. Estudiamos un poco, unas lecciones, cómo responder, unos versículos, ¿no? Y eso lo hacemos a veces una vez por semana, y eso es bueno, pero no es el todo. Y también otras veces estamos implicados en el camino que conduce a la santidad, pero es un tiempo, otro tiempo con el mundo, un pie, como dice, en el Señor, un tiempo con el mundo, y así no es nuestra vida, ¿no? Así no debe ser nuestra vida. Aprender de Jesucristo nos lleva a amarlo, y amarlo nos lleva a hacer su voluntad, a obedecerle, ¿sí? No es por que una vez a la semana tenemos un estudio bíblico o asistimos escuchamos una predicación o asistimos al templo una vez por semana, ¿sí? ¿Cuánto podemos aprender? ¿Cuánto tiempo nos llevaría si no es algo intencional de nuestra parte? Cada día, por lo menos, ¿no? Cada día. Por lo menos decimos, leer. Sería muy bueno estudiar la palabra, meditar en ella, ¿sí? Eso nos llevaría a conocer más y en menor tiempo las cosas que nos llevarían años. Decimos que la palabra de Dios es el alimento para nuestra vida, ¿sí? Físicamente nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, y a veces entre el día tenemos otros alimentos, ¿no? Si vamos a la calle, comemos por ahí algo, ¿no? Y si no, una fruta. Pero de esa forma nos alimentamos. Los especialistas en alimentación todavía dicen, hay momentos donde tenemos que comer unas 5 comidas diarias, ¿no? Sea media mañana, media tarde. Entonces, eso hacemos por nuestro cuerpo, ¿no? Y si no lo hacemos,
realmente sufrimos los deterioros de ello. ¿Sí? Eso repercute en nuestra buena salud, ¿no? Entonces debemos de tener la necesidad de estudiar un poco más la Biblia todos los días. ¿Sí? Decimos que es el pan de vida, pero no lo buscamos. Vamos a la panadería por el pan físico, pero no vamos a la Biblia por ese pan espiritual. Decimos que la Biblia sacia nuestra sed. Buscamos una bebida, hace mucho calor, queremos algo que nos refresque físicamente, queremos algo helado, queremos algo que sea exquisito en esos momentos. O si es mucho frío, queremos algo caliente, algo que satisfaga nuestra sed, ¿no? Que nos caliente. Pero decimos que la Biblia es el agua de vida, el manantial de vida. Pero no lo buscamos así, ¿sí? Tenemos momentos difíciles, tenemos momentos felices también, ¿sí? Y en todo momento debemos ir a la palabra de Dios y aprender de ella. Y cuanto más a veces vemos que las personas se alejan de Dios, cuanto más lo necesitan, tienen aflicciones, tienen, como dice, sequedad espiritual, ¿no? Y vienen las aflicciones y no se sabe cómo afrontarlas, es cuanto más deberían de ir a la palabra de Dios, pero no lo hacen. Más bien dejan de leer, dejan de estudiar, dejan de meditar, ¿no? Se hace algo que es contrario. Después Juan se dirige al segundo grupo. Os he escrito, jóvenes, dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. En el versículo anterior Juan dice a los jóvenes eran fuertes y eran capaces de vencer al maligno. Pero en este versículo 14 dice, la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Cómo realmente podemos vencer al maligno? ¿Cómo podemos vencer al maligno? Jesucristo nos da un ejemplo, ¿no? En el Evangelio de Mateo nos habla acerca de la tentación, o los evangelios nos hablan de la tentación de Jesucristo, que Él fue tentado y que venció usando la palabra de Dios. Escrito está. Entonces los jóvenes, dice, vencen al maligno, ¿no? Por la palabra de Dios. Permanente en vosotros. Enseñamos a memorizar la palabra de Dios. Aprendemos a memorizarla también. Y cómo manejar, ¿sí? A veces estamos leyendo y decimos, qué bonito versículo, ¿no? Qué promesa de Dios. Y decimos, tenemos textos memorizados así. O capítulos y podemos encontrarlo fácilmente. O viene en ese momento el obrar del Espíritu que nos hace recordar la palabra de Dios. Recordar, ¿sí? Porque en un momento lo hemos aprendido, lo hemos memorizado, ¿sí? Y podemos afrontar las situaciones, los momentos de tentación, los ataques de Satanás, porque viene la palabra de Dios a nuestra mente. Jesucristo decía, escrito está. Y cuando hay una mala interpretación, cuando se quiere usar la palabra de Dios para hacernos caer, también podemos recordar textos que nos dicen que no es así.
Pero el Señor Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cuando Satanás le dijo, oye, yo te puedo dar si postrado me adorares, ¿no? Entonces, nosotros a veces adoramos a Dios sin darnos cuenta, ¿sí? Pero algo para recordar es que solo Dios debe ser adorado, ¿sí? Entonces, tenemos el ejemplo en Jesucristo. Tenemos la enseñanza también en el libro de Efesios capítulo 6 que nos habla de la armadura de Dios. Y nos habla de toda una armadura, pero nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? La cual sirve para defendernos y atacar al mismo tiempo. Si vamos a llevar la mente cautivas al Señor Jesucristo, no es por nuestra retórica, no es por nuestras palabras, no es por nuestra oratoria, ¿no? Sino porque usamos la palabra de Dios. No hay argumento que se levante contra la palabra de Dios. Podemos decir, escrito está, dice el Señor. La palabra del Señor dice así. Y eso es lo que le va a llevar al hombre, a la mujer, a reconocer su situación y recurrir a Jesucristo, quien tiene la solución para su vida. No es nuestra oratoria. Como decía el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros, no fui con sabiduría, dice, ¿no?, de los hombres. ¿Sí? Entonces, nos presentamos así, de tal manera que el enemigo puede ser vencido. Usamos la palabra de Dios, como decía, para atacar, para destruir argumentos, para rebatir argumentos, ¿sí?, que se levanten en contra de Jesucristo, para llevar toda mente cautiva, dice el Señor, ¿sí? No hay otra cosa, ¿sí?, que la palabra de Dios. Muchos creyentes caen, sucumben, se doblegan ante lo que el mundo puede argumentar, ¿sí? Y muchos cristianos aceptan, ¿no?, lo que hace el mundo. ¿Cómo piensa el mundo sin Cristo, sin Dios? ¿Sí? ¿Y por qué? Porque no estamos leyendo o no están leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Son presas fáciles. No está estudiándose. Si nosotros realmente, como le decía antes, nos alimentamos por lo menos 3 veces al día, necesitamos el alimento para recuperar nuestras fuerzas físicas, y así también debemos de darle importancia a lo que proviene de Dios, su palabra. De esa manera podemos ser fuertes, nutridos espiritualmente, ¿sí? Podemos salir airosos ante todos los embates malignos, ¿sí? Entonces debemos de prepararnos, ¿sí? No esperar a que alguien nos alimente. Ya eso está bien para cuando recién venimos a la fe, pero cuando pasan los años ya es que nosotros debemos de ir a la palabra, debemos de anhelar, como decía, buscar los tesoros escondidos en su palabra, ¿sí? Debemos de buscarlo, debemos, como dice 2 Timoteo 2:15, dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice, procurar con diligencia. Es esforzarse, es conscientemente
sea, con todo cuidado. Dice, hay que presentarnos a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para ello necesitamos ir a la Biblia, ver en el Antiguo Testamento, recorrer a través de la Biblia un tema, ¿sí? ¿Qué nos dice Dios? No podemos tomar un versículo y decir, esto está bonito, esto dice Dios acá. Esto está conforme a lo que el mundo piensa. No, así dice Dios. No es así, ¿sí? Sino ir a través de la Biblia y al final decir, bueno, Dios dice esto, o las cosas son así, ¿no? Dice trazar o usar bien. El mundo dice, no hay absolutos. Sí hay absolutos. Para Dios o con Dios hay absolutos. Dios dice y punto. ¿Sí? Por algo el Señor dice, mis pensamientos son más altos, mis caminos, ¿sí? Mis pensamientos son mayores que los vuestros, son mayores que los del mundo. Entonces, lo que el mundo piensa no es válido. Lo que Dios dice, sí. Hay que seguirle a Dios, hay que trazar su palabra. Y si Él dice, hay que amar aún al enemigo, hay que amarlo. Si Él dice que hay que conocer a Dios y realmente hay que conocerlo, hay que conocer acerca de su amor por nosotros, hay que seguir el modelo de amor de Dios por nosotros, ¿sí? Y dice, hay que amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado, como Dios nos ha amado. Dios viéndonos en nuestra inmundicia, dice, nos amó al punto de dar a Jesucristo por nuestra vida. Dios al vernos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, viendo seguir la corriente de este mundo, haciendo los deseos de nuestro padre el diablo, dice, Dios nos vio. Jesucristo en este mundo cuando vino dijo, expresó su compasión por la gente de aquel tiempo que estaba sin rumbo, no sabía dónde ir, como ovejas sin pastor. Hay que orar. Dice que el Señor envía obreros a su mies, que la mies es mucha, ¿sí? Que ya es tiempo de cegar. Y viendo la condición de la gente, dijo, hay que orar, que el Señor envíe. O sea, se compadeció. Es algo que nosotros también tenemos que hacer. Amar a la gente, ¿sí? A pesar de, porque así nos amó Dios, ¿sí? Aún dice cuando éramos enemigos. Entonces hay que amar a nuestro prójimo. En cada etapa de nuestra vida hay que amarlo, ¿sí? Aprendemos del amor de Dios hacia nosotros cuando venimos a Jesucristo. Y tenemos un mandamiento nuevo, amar a nuestro prójimo. Amar a las personas aún difíciles de amar, ¿sí? Procurar el bien, aunque no afectivamente decimos, tenemos un mandamiento. Y no es una opción, es un mandamiento, ¿sí? A lo cual podemos decir, sí, está bien, te voy a obedecer, Señor. Aunque me es difícil con tales personas, pero tú lo dices. Y después Dios nos va enseñando a cómo podemos mostrar nuestro amor, a cómo podemos hacerlo
que ese amor se exprese, a expresarlo nuestro amor, ¿sí? Y que la gente pueda ver que Dios realmente habita en nosotros, que somos sus hijos, que somos discípulos del Señor, que le estamos siguiendo a Él, ¿sí? Que estamos aprendiendo de Él. Bien, el Señor nos lleve entonces a expresar nuestro amor como corresponde, aún a aquellos que son nuestros enemigos. Sí. Oramos. Dios amado, te damos gracias. Gracias porque el amor que tú has derramado en nuestras vidas es un amor que debe ser vertido también en aquellos hombres y mujeres de tu pueblo, a aquellos que son considerados nuestros enemigos y a aquellos que nos hacen la vida difícil, a aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Por ello a ellos debemos de amarlos si hay ocasión, si la necesidad en ellos se va dando, Padre. Te rogamos así, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, en quien nos has perdonado. Gracias porque tú eres el que nos lleva, Señor, a una madurez. Y no es algo que ocurre como arte de magia, Señor, sino está en tu palabra, en la cual podemos conocerte, conocer a Jesucristo y conocer tu voluntad, Padre, para nuestras vidas. Y ese amor a nuestro prójimo nos lleve, Señor, a expresar con el desarrollo, con la práctica de nuestras habilidades, nuestras funciones, nuestros dones, Señor. Gracias, Padre amado, por ello. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos lleva a ser victoriosos, Padre, al hacernos recordar tu palabra frente a diversas situaciones, Señor. Gracias porque tú terminarás la obra que iniciaste en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, Señor, por la inmadurez de tus hijos, tú nos lleves adelante, Padre. Te pedimos, Señor, por que a transcurrir los años, Señor, podamos ir adquiriendo madurez en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos así. Amén. Bien, nos veremos entonces en la próxima transmisión. El Señor los guarde, el Señor los bendiga y será entonces hasta la próxima semana.